y no atrasar las otras mesas, que todavía hay una jornada que sigue después de esta mesa. Yo soy Alejandra Marín, mucho gusto. Para mí es un honor y un placer estar moderando esta segunda mesa propuesta por la Real para el 13º Coloquio Internacional de Teatro de Montevideo. Esta es la segunda de 3 mesas que hemos propuesto. Quisiera, antes de presentar en términos temáticos esta mesa y la serie de mesas propuestas, hacer una breve presentación de la Real y después dar paso entonces a la presentación de los realistas para tener una discusión una vez que ellos terminen sus presentaciones. La Red de Estudios de Artes Escénicas Latinoamericanas, REAL, tiene por objetivo fomentar la conexión, el intercambio y la colaboración entre investigadores de las artes escénicas que están trabajando desde un pensamiento latinoamericano y decolonial, buscando recuperar e impulsar la producción de una teoría situada, así como la problematización del archivo y la construcción de otros archivos teatrales. Su interés está centrado en producciones escénicas de América Latina, en articulación con la política y la historia reciente y contemporánea. Las actuales circunstancias requieren cambios en la práctica y la teoría debido a la crisis visibilizada y profundizada por la pandemia. Entonces, bueno, pues creo que es muy grato tener este espacio de estas propuestas. Agradecemos mucho a Gustavo Remedi por invitar a la Real a ser parte de este coloquio grande que nos acoge hoy. Las 3 mesas que hemos propuesto han sido agrupadas bajo este gran título, que es el desafío de la teoría, el archivo y la emancipación. Y hoy es la segunda de estas mesas, que se llama Prácticas decolonizadoras, márgenes y espacios desintegrados. Ayer tuvimos otra mesa que se llamaba Teorizaciones situadas o la emancipación inconclusa, y hoy más tarde, a las 16 horas, vamos a tener la tercera mesa la tercera de las mesas de la Real, que se llama Político de Archivo u otros archivos, ¿no? Entonces, bueno, sin más, voy a dar paso a la presentación de nuestra primera presentación de hoy, de Pablo Cisternas Alarcón. Voy a presentar a Pablo. Pablo es investigador teatral y se ha desempeñado en distintos roles en el ámbito de la creación. De formación es sociólogo, con estudios en actuación y diplomado en visualización de datos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en artes mediales de la Universidad de Chile. Actualmente es investigador del núcleo Milenio Arte, Performatividad y Activismo, miembro de la compañía teatral de Subsuelo, integrante de Colectivo Interdicta y profesor del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile. Sus líneas de investigación abordan metodologías de investigación en artes, el vínculo de prácticas escénicas y nuevos medios, gestión y producción teatral, visualización de procesos creativos en artes escénicas y activismos del Chile actual. Y hoy Pablo Cisternas Alarcón nos va a presentar una ponencia que se llama Estrategias de reactualización de actos efímeros, acciones en el periodo de pandemia en Chile. Muchas gracias, Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Y muchas gracias, Alejandra, y a todo el comité que ha estado organizando este gran evento, que es un espacio muy interesante de poder ir conociendo también otras visiones. Voy a partir rápidamente porque he tratado de ejercitar bien los 15 minutos para que no me atrase. Ok. En esta presentación indagaré en torno a una simple y compleja pregunta sobre cómo es posible recordar hechos del pasado más allá de una conceptualización narrativa del fenómeno, sino de un acercamiento que nos permita recuperar efectivamente estos hechos. Para ello les hablaré de 2 trabajos de los cuales se ha indagado en la estrategia de recuperación de acciones de memoria
que se han desarrollado en el periodo de pandemia durante los años 2020 y 2021 en Chile. De Manifiesto es una publicación con versiones tanto física como de libre descarga digital que lanzamos en octubre del año 2020 y que recoge las voces de cerca de 170 personas que a través de un registro fotográfico que visibilizaba un repertorio de expresiones artísticas en el espacio urbano a lo largo de todo Chile, tales como performance, grafitis, instalaciones lumínicas, entre otras, distintas personas reconstruían sus vivencias y plasmaban manifiestos escritos o visuales gatilladas por estas fotografías, recuperando reflexiones en torno al acontecer histórico y social, dando cuenta de un proceso que se construye de distintas miradas y que emergen de distintos puntos del territorio. Esta primera imagen da cuenta del tipo de materiales en los cuales nos podemos encontrar en la publicación. Este registro corresponde a una performance titulada Libertad del colectivo Maigara. Esta acción, inspirada por el famoso cuadro La libertad guiada por el pueblo de Delacroix, se realiza a través de una convocatoria ciudadana de acción en el espacio público, modelo de trabajo que ya se venía realizando hace cerca de una década, como por ejemplo la performance Thriller por la Educación, la cual, en el contexto del movimiento estudiantil, un sinnúmero de estudiantes vestidos de zombie impactaron en el frontis del Palacio del Gobierno. Los actos de performance que ocurrieron en estos espacios dan cuenta de las capas de historia y dan huellas de una memoria que se activa ante lo sucedido. El análisis de la performance que se realiza en una pileta del Parque Bustamante pone énfasis en la coloración del agua, un gesto que se replica históricamente en otras acciones, tales como señala Laura Latanzi, ya en el año 68, artistas argentinos ligados a Tucumán Arde tiñeron las fuentes de rojo a 8 años de la muerte de Che Guevara, o acciones como las realizadas durante los años 80 en Chile por el Taller de Artes Visuales, que tiñe de rojo el río Mapocho, acción que luego es replicada por Londres 38 en el año 2016 para el Día de los Detenidos Desaparecidos. Pero este libro no solo recoge acciones premeditadamente artísticas que acontecieron en el espacio público, sino además cómo toda acción en el territorio se fue dotando de un poder simbólico sin precedentes ante la magnitud de los eventos de personas que por cerca de 5 meses aún seguían asistiendo masivamente a diversos puntos de encuentro ciudadano, en este caso en el estallido social de Chile. Para que existiera una semi-tranquilidad en la manifestación ciudadana, existía una primera línea que contenía la represión de carabineros, impidiendo el paso de estos contra los manifestantes. Junto con ellos, las brigadas de primeros auxilios fueron fundamentales al entregar un apoyo inmediato debido a los cientos de ataques de carabineros a manifestantes o a primera línea. Una de las agrupaciones de primeros auxilios presentados en la zona cero de Plaza Dignidad es la brigada Lucha como Gladys, inmortalizada por Raúl Snow, que a la par de entregar apoyo de asistencia médica ante cualquier ataque provocado por fuerzas especiales a las y los manifestantes, se instalaban desde una vestidura que como primera capa tenía una autoprotección, pero luego un nivel simbólico que era el factor común de quienes participaban de las manifestaciones, dotando del posicionamiento de su presencia física en el espacio una conexión con la historia artístico, cultural y política del país. Sin embargo, y como les señalaba inicialmente, el ejercicio realizado en esta publicación fue entregar aleatoriamente un set de imágenes para que las personas pudieran establecer un diálogo con ellas. Esto se instaló como un articulador de reflexiones de estas acciones efímeras en un proceso temporal de al menos 6 meses posterior a lo ocurrido, que justo tomó el periodo de confinamiento por pandemia. Estas fotos gatillaron una serie de manifiestos textuales y visuales en las cuales las personas convocadas desarrollaron una autorreflexión de los procesos sociales que vivieron y viven en comunidad, permitiendo el resguardo de aquella memoria desde distintos soportes. En los manifiestos plasmados a partir de esta imagen, la diseñadora teatral Katiuska Valenzuela realiza, por ejemplo, un trabajo de cruce entre un discurso de política nacional, desde la cual proviene el nombre de la Brigada Primeros Auxilios. Gladys Marín fue una política importante de la historia de Chile, con un cruce con la actualidad y el trabajo realizado por ella misma. Las palabras de Gladys Marín son dispuestas en negrita, haciendo un diálogo reconocible con el texto intervenido, generando un discurso con capas históricas que potencian un continuo asincrónico de esta versión. Los textos que se fueron produciendo en la publicación no solo retratan escenas en función a lo acontecido en el momento del estallido social. Por ejemplo, esta imagen tiene una primera capa de simbolismo al dar cuenta de las primeras denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas en las comisarías al interior de la estación de Metro Baquedano, sino que también se abre a una serie de reflexiones en torno a cómo el estallido es una continuación de un modelo impuesto a la dictadura militar del 73 en Chile. Pero los manifiestos no solo son un análisis de lo acontecido en términos generales dentro de la sociedad, sino que habla de la particularidad de estos procesos en los núcleos íntimos. Valesca Núñez habla de su padre fallecido, de sus enseñanzas, de su forma de concebir ciudadanía y política. Cito: mi papá se alegró con el término de dictadura, pero no creyó en la llegada de la democracia.
nunca más fue a votar después de las elecciones presidenciales del 70, las elecciones que dieron como presidente a Salvador Allende. En esta democracia, mi padre no hizo proselitismo en casa, pero dejaba los libros sobre historia y política a mano. Unas líneas más adelante, Valesca señala: mi papá está aquí, pero no de manera religiosa o romántica de me acompaña. Mi papá vive en mí, en lo que pienso, digo y hago. Ese 18 de octubre se hizo más presente que nunca en estos 6 años. Me empujó a salir a la calle, a buscar un espacio de lucha y a hacerme cargo de toda una herencia. Esta cita sirve de ejemplo de cómo los manifiestos hablan de la relación familiar, de cómo conciben su historia, cómo se transmitieron enseñanzas. Finalmente se convierte en un soporte de autocomprensión de los fenómenos vividos en el contexto íntimo. Esta imagen da cuenta de una instalación realizada en el norte de Chile en el contexto de las movilizaciones sociales de la colectiva feminista Brigada Brava. Esta imagen es un claro ejemplo... Perdón, estoy en la calle. Esta imagen es un claro ejemplo de cómo la experiencia visual se transforma en un mecanismo densificador de las dimensiones sensoriales, preservando aquellas huellas profundas a nivel afectivo que surgen en estas acciones en el espacio público. Es una reflexión instalativa que trasciende a la copresencialidad, permitiendo tanto a quienes vivieron la situación poder reflexionar en torno al fenómeno, como también a quienes lo observan desde la distancia, estableciendo un diálogo con la acción. Sin embargo, lo importante no es solo la acción misma en el espacio, sino también la acción de tomar la fotografía y encuadrar ciertos elementos para preservarlos. El registro de las imágenes por los propios fotógrafos manifestantes no puede ser vista como una representación documental pasiva del mundo, sino como una nueva capa de manifiesto que nos da cuenta de un modo de concebir la experiencia. Si mirar implica poner el foco en un aspecto de lo que existe y registrar implica una decisión de lo que debe ser preservado, cuando observamos y registramos un fenómeno, no solo estamos visibilizando un aspecto externo a nosotros, sino también develamos quiénes somos y cómo deseamos entendernos como sociedad. Aquí hay un énfasis profundo desde el cual se problematiza un modo de entender Chile. Del mismo modo como la instalación en la calle y el registro de estas se vuelve un manifiesto y un discurso político en sí mismo, el ejercicio de realizar manifiestos textuales o visuales gatillados por estas imágenes son otra capa dialéctica en la misma línea. Las dos imágenes que están observando actualmente son dos manifiestos visuales a partir del registro anterior, que posibilita una densificación de la reflexión, pero nuevamente desde elementos materiales y visuales. No siempre estos manifiestos cumplían con un objetivo de entregar un discurso directo al fenómeno, sino que se convertían nuevamente en disparadores reflexivos para una futura lectora o lector. Este es un segundo caso que les traigo. En este segundo caso, la obra Site Specific, ¿Cómo se recuerda un crimen?, dirigida por Camila Milenca y Cecilia Yáñez, indaga los modos de transferir experiencias vividas por una comunidad a un grupo que conoce poco o nada del fenómeno, y de qué manera podemos traspasar aquel plano discursivo a uno que pueda afectarnos sensorialmente. Esta obra retrata la corta vida y acción de desalojo de la Villa San Luis, un proyecto de vivienda social con elementos de importante integración urbana que fue diseñado a finales del año 60 en Chile. Sin embargo, entre 1974 y 1980, a inicios de la dictadura militar, se realizó un desalojo de cerca de 120 familias que fueron llevadas en camiones por militares a distintos puntos periféricos de la ciudad de Santiago. El recorrido se realiza en el mismo lugar donde se emplazaba originalmente la villa, en un actual sector de oficinas y viviendas de alto valor territorial de la ciudad de Santiago. La obra se ejecuta a través de dos soportes, un fanzine tipo libro objeto, con diversos estímulos que se van utilizando en el recorrido, y el cual cuenta con una georreferenciación y las estaciones desde las cuales se va realizando el recorrido, y un track de audios que van guiando este viaje. Los audios contienen un mix compuesto por la voz de una guía performer, la composición musical que permite generar un acercamiento sensorial en el recorrido y diversos testimonios a partir de la prensa de la época y la voz de los mismos ex-residentes que fueron entrevistados para esta experiencia. El recorrido se realiza en una caminata en un rango de alrededor de 4 cuadras a la redonda, en un viaje que a través del sonido y la semi-ausencia de elementos urbanos de la época permite imaginar y reconstruir cómo era el espacio en aquel primer momento. Es una experiencia que se vuelve altamente teatral al generar un conocimiento situado en el cuerpo del espectador que procesa una suerte de burbuja auditiva y que posibilita la reconstrucción de aquel barrio ausente. Cuando se embarcaron en este proyecto, las mismas directoras mencionan que una de las grandes dificultades que observaron es que efectivamente existe un sinnúmero de materiales académicos que hablaban del hecho ocurrido, pero que poco permitían un acceso profundo en lo acontecido. Para las directoras, las notas de prensa y artículos tenían poca capacidad de vincular el fenómeno con quien lo leyese,
dando cuenta del bajo impacto que este conocimiento tenía para el rol político-social que tenía la visualización del hecho con la comunidad. Las imágenes que están observando ahora dan cuenta del primer contacto que un espectador de la obra tiene con lo que queda de ruinas de la villa. Sin embargo, no solo es interesante lo que producen los mismos individuos que están experienciando la obra, sino que además quienes están observando el fenómeno desde fuera, que miran extrañados porque estas personas con audífonos y mascarillas ponen en valor y visibilizan estos edificios que bien podrían ser catalogados como escombros. Los públicos en este caso se vuelven en sí mismos en un performer, y quizás en un primer momento puede ser un elemento curioso para alguien que habita el lugar, pero que con el paso de las funciones y los días, incluso puede ser visto como un invasor del territorio que tiende a sobreproteger lo que denomina como espacio privado. La relación con el espacio comienza a mutar. El recorrido, que tiene una duración aproximada de 1 hora, va acercando al público performer a aquella ruina. Una estación presenta un gran muro divisorio pintado de negro que invisibiliza lo que queda de los edificios con el resto de la comunidad. El recorrido intenciona al observador, disculpen, el recorrido intenciona el observar los edificios a través de unos pequeños agujeros propios de estos muros de madera, una suerte de voyerismo que termina siendo una acción que posibilita un acercamiento íntimo con aquel lugar. Metafóricamente, y teniendo un muro cuyo objetivo es invisibilizar aquellos edificios, estos agujeros mirillas exigen que los espectadores se acerquen y busquen un lugar para observar. Pero con el paso de las funciones, este gran muro negro se volvió un espacio ideal para rayar. Ya en la segunda función se dispusieron tachos con tizas blancas, donde los espectadores podían encerrar los agujeros para una fácil lectura del espacio, o la instalación de mensajes que no solo visibilizaban lo acontecido con los residentes, sino también conectaban con el estallido social o el proceso constituyente. En la función que yo asistí, por ejemplo, probablemente estuvimos por más de 5 minutos en aquella estación, rayando aquel muro con tizas con mensajes que quedaban dispuestos como un muro abierto para aquella comunidad que tenía invisibilizada la vista a esta ruina del pasado. Lo interesante de aquel fenómeno es que todos nos veíamos liberados al rayar, en un sector con alto control policial. Ello vuelve interesante la protección que produce el participar de un evento artístico, para poder actuar en plena luz del día y realizar una suerte de acción de protesta en el lugar. Se genera una suerte de dimensión paralela en la cual uno puede realizar acciones que probablemente no haría en la vida cotidiana, una protección que se produce al estar inmersos en una capa de realidad con componentes que le pertenecen al mundo de la ficción. Como planteaba originalmente, esta condición de hibridez performática dada por el espacio coloteatral se daba por el soporte sonoro que generaba una suerte de burbuja caminante en los espectadores. Es el sonido el que convierte esta realidad en una suerte de teatro ambulante, que si bien puede ser considerada como un elemento ficcional debido a la composición y selección de materiales para lo que uno vivencia en la obra, tiene un componente real, no solo en su valor testimonial, sino que por la presencia de las voces de las mismas personas que experienciaron aquel hecho, que serían los residentes. Sin lugar a dudas, es el audio el que posibilita no solo la conexión con aquella realidad, sino que posibilita la reconstrucción de un espacio que se vuelve otro, al ser tan distinto a como se recuerda de la distancia temporal. Un espacio que reconstruye un barrio social, pero que está teñido por una mirada distante que añora aquel pasado que proyectaba un bienestar familiar integrado a la comunidad. En los dos casos presentados se pueden observar formas de recuperación de actos efímeros, desde la cual se indagan en estrategias de recuperación de aquellos actos de presencias ausentes. En el primer caso es a través de las huellas y memorias materiales, desde las cuales se estimulan manifiestos textuales y visuales que permiten en parte acceder a aquellos mundos olvidados de los actos de protesta en el estallido social y al inicio de la pandemia. En el segundo caso, es el sonido un medio clave para la recuperación de una presencialidad que vuelve a cobrar vida en un escenario que ha dejado de tener la fisonomía inicial. Estas dos experiencias dan cuenta de cómo las artes deben ser disciplinas fundamentales para el ámbito del análisis social y la validación de estas metodologías para el entendimiento de los fenómenos sociales. No basta con un análisis narrativo para comprender la magnitud de los hechos. Entrar en la experiencia requiere de aquellos elementos que le son propios del mundo de las artes, posibilitando una experiencia que ingrese en el nivel de las afecciones. No se trata solo de pensar en los afectos y las emociones, sino que entender metodológicamente cómo pensar desde esos planos para entrar en aquello que no puede ser explicado por 1000 palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo.
Bueno, justo a tiempo, de verdad, hiciste el ensayo así cronométrico. Bueno, entonces vamos a seguir con la presentación de Rocío Galicia. Rocío es investigadora titular del Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, donde coordina la línea de investigación Cuerpos, Fronteras y Violencias. Algunos de sus libros son Dramaturgia en Contexto 1 del 2007, Casi Muerte, Casi Vida, Manifestaciones Teatrales en la Frontera Norte de México del 2011 y Dramaturgias Fronterizas del 2018. Se ha desempeñado como profesora desde 2009 en diversos posgrados en teatro, letras, historia y artes. Lidera diversos seminarios y grupos de investigación centrados en la formación de jóvenes investigadoras y es integrante del comité científico de la Revista Española de Investigación Teatral Anagnórisis y del comité científico de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral. Y su presentación se llama Teatro para el Fin del Mundo, Detritus, Principio y Método. Entonces te damos la palabra, Rocío, bienvenida. Muchas gracias, Alejandra. Pues es un placer estar con ustedes. Pienso que estoy en la Ciudad de México y al mismo tiempo en muchos países con todos ustedes. Les voy a presentar primero las imágenes, que no importa que no puedan leer por el momento los textos, porque después yo los explico. ¿Sí la están viendo ya? ¿Pueden ver la presentación? No, todavía no sale, Rocío. Ah, ok. Un segundo. Creo que ahí está, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien. Bueno, ahora nada más como una pequeña introducción, voy a presentar las imágenes. Bueno, esa es la presentación en imágenes que quisiera a continuación explicaré. Durante las etapas más duras de la pandemia, mientras nos encontrábamos confinados en nuestras casas, absortos en el teletrabajo, ejercitándonos en el consumo por internet o en general aprendiendo a vivir detrás de las pantallas, ha sucedido en las calles cambios que en breve serán notables. Por ejemplo, el colectivo Teatro para el Fin del Mundo encontró que en los últimos meses se han estado demoliendo varios edificios históricos en Tampico, Tamaulipas, estado al norte del país que ha padecido desde hace más de una década una batalla cruenta entre varios cárteles de la droga, quienes se disputan el territorio por ser una de las rutas de cruce de personas y estupefacientes hacia los Estados Unidos. La franja fronteriza es un territorio signado por la violencia, en tanto límite entre América Latina y el imperio. Es justamente ese lugar, a todas vistas problemático y devastador, desde donde he intentado por varios años pensar las prácticas dramatúrgicas y escénicas que asumen un posicionamiento crítico con su contexto, prácticas que podría definir como visibilizadoras que, siguiendo a Sayak Valencia, dan cuenta de un colonialismo intermitente, hoy claramente regido por la lógica de mercado. En muchas de las poblaciones no fronterizas, la violencia se ha concretado
en el fenómeno migratorio, en la instalación de un circuito de maquiladoras, donde la esclavitud contemporánea tiene un extenso capítulo que se consuma en fenómenos tan amargos como el feminicidio y la desechabilidad de obreros, jóvenes y hasta niños, pues de facto sus vidas no importan, son fácilmente sustituibles. En ese contexto han surgido expresiones escénicas de disidencia, posicionadas por quienes no han sucumbido frente al miedo, manifestaciones que han irrumpido el orden de la nulidad excluyente, tomando la palabra y el espacio, separándose con ello de la estrategia de normalización y control. Así se ha configurado un concierto de voces donde se confrontan, contradicen y complementan verdades parciales, se advierten los conflictos, pero sobre todo se ganan espacios de expresión. Frente al silencio de las autoridades y sus discursos resueltos asépticamente, los grupos escénicos han tomado la palabra y los espacios, descomponiendo los marcos de representación instituidos por los regímenes policiales y también delincuenciales, construyendo otras maneras de hacer política en la que sus rostros y sus voces forman parte de una trama de disputa en torno al reconocimiento hacia las víctimas de un sistema y las causas que producen la violencia. Aquí la política no es el ejercicio del poder o la lucha por conseguirlo. No solo constituye acción, sino que genera otros canales de presencia que erosionan las trayectorias establecidas por los regímenes del Estado y las mafias. Tomar la palabra y plantar un discurso propio ha sido solamente la posibilidad no solo ha sido la posibilidad de ubicarse en el espacio público, sino de colocar al propio sujeto, sus deseos y sus lecturas, sus miradas y sus conflictos. Así se plantea una interrogación sobre los proyectos ético-políticos de reconocimiento hacia una alteridad que trasciende el sistema cerrado de la totalidad, de lo universal, de la normalidad sostenida de los regímenes. Desde aquí se busca subrayar que la presencia de estos colectivos hace evidente la crisis del régimen y sus lógicas organizativas y de normalización para construir un lugar de disidencia que responde a las lógicas de lo sensible. Como investigadora, uno de mis mayores retos ha sido construir un discurso que permita transmitir la complejidad de ese contexto. Más aún, explicar lo que sucede en la norfrontera nos debería interpelar a todos. Hace años, en la Ciudad de México, el tema migratorio y el feminicidio se veían a la distancia y hasta con desprecio. Hoy esa valoración ha cambiado sustancialmente. Desde hace más de 2 décadas, algunos investigadores nos advirtieron que, por ejemplo, Ciudad Juárez era un laboratorio donde se estaban ensayando formas de violencia que iban dirigidas hacia un sector específico de la población, mientras algunos pocos, muy pocos, se estaban enriqueciendo. Lo que sucedía en esa ciudad fronteriza penetró en la geografía nacional hasta arrojar casos tan dolorosos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ante este panorama, podemos preguntarnos ahora, ¿qué formas escénicas son las que se han desarrollado al margen y en contra de los esquemas teatrales reproducidos acríticamente? ¿Cuáles son las estrategias que se han empleado para levantar proyectos en diálogo con las comunidades con las que se comparte el régimen de exclusión y control? En esta ocasión, voy a focalizar la mirada en Teatro para el Fin del Mundo, porque este colectivo cuenta no solo con trabajo que se ha ido fortaleciendo desde hace muchos años. Retomo sus obras porque están inscritas en su territorialidad, es decir, parten de una realidad que los determina en tanto reflexión y producción. Sin embargo, este arraigo no es limitante de la posibilidad de tender puentes epistemológicos y discursivos con otras realidades. Sus propuestas creativas, de hecho, gravitan específicamente en torno al despliegue de estrategias creativas en contextos de violencia. Desde esa plataforma, lo mismo han hecho investigación y
y trabajo creativo en Fukushima, Chernobyl y Vietnam, entre otros contextos. El proyecto Teatro para el Fin del Mundo se define como un programa de intervención y ocupación escénica de espacios en ruina condicionados por la violencia y el abandono. Las condiciones de riesgo real empujaron a sus integrantes a trabajar con lo residual, un avión, un submarino, considerados basura, así como edificios abandonados que concentran las huellas de su otrora esplendor portuario petrolero, pero que en la actualidad son ruinas, lugares llenos de basura, lugares donde el centro deposita sus residuos, lo cual le permite seguir funcionando. Daniel Castillo señala que para ser eficaz, todo cuerpo biosocial económico debe liberarse de sus excrementos. Obra y hace efecto el proceso que logra desembarazarse de su propio estiércol. Mientras el cuerpo social no logra emanciparse de esa amenaza de asfixia, los mecanismos de producción paradójicamente vulnerabilizan el sistema. De ahí que esos basurales o vertederos, ubicables incluso en el mismo centro de la ciudad de Tampico, hoy están siendo demolidos para convertirse en proyectos inmobiliarios en los que seguramente se lavará dinero del narco. Pero ¿qué implicaciones tiene que sea el propio colectivo el que decida trabajar con las ruinas, o más específicamente con los detritus? Desde mi perspectiva, Teatro para el Fin del Mundo entra en diálogo con la propuesta benjaminiana respecto a proponer una inversión del punto de vista con el cual se construye la historia. Para Benjamin, en el nuevo modelo, la acción se ubica en los despojos, las impurezas, los contramotivos, los contrarritmos, los síntomas y los malestares. En la interpretación que Didi Huberman hace de la propuesta benjaminiana, cito, el historiador debe convertirse en un trapero de la memoria de las cosas. Fin de la cita. Es el detritus donde Benjamin localiza la textura del contenido de las cosas. En los remanentes y la impureza encuentra materia de supervivencias. Se plantea en Teatro para el Fin del Mundo así un desplazamiento radical de la idea de basura hacia el detritus en tanto contenedor de memoria. Los detritus urbanísticos para este colectivo han sido espacios arrebatados a la delincuencia. Por ejemplo, en la Isleta Pérez, donde año con año se dieron cita creadores y espectadores arropados por una comunidad organizada que nos brindó la seguridad para entrar a hacer teatro en una de las zonas más peligrosas del país. La producción de las obras parte siempre del detritus. Las materias son literalmente de sobrevivencia. El trabajo con esos detritus ha sido el principio de visibilización del oculto, la exposición de vidas que se desarrollan en los pliegues de estructuras colapsadas como la única forma de sobrevivir en un mundo totalizado por la lógica del capital. Trasladarlas de un ser basura a un ser detritus es una apuesta y un trabajo que implica al cuerpo y a una resistencia que no admite imposturas. En este sentido, pienso en las 20 toneladas de basura que el colectivo desalojó de un edificio que antes fue sede de un importante periódico local y que luego, por un tiempo, lograron convertirlo en un centro cultural. En la interpretación que Didi Huberman hace de la propuesta benjaminiana, el historiador debe convertirse en un trapero de la memoria de las cosas, trapero o ropavejero, que hoy tendríamos que pensar para el caso de México como un pepenador, es decir, un recolector de aquello que otros desechan, pero que no obstante guarda valor. Es sobre este piso que Teatro para el Fin del Mundo ha ido construyendo un método de trabajo del cual pueden colegirse algunas estrategias que sostienen su accionar político. Voy a referir solo algunas porque ya casi estoy en tiempo. Una de estas estrategias, estrategia 1, quebrantar el desorden establecido por el régimen, lo cual se construye a partir de la ocupación de espacios de abandono.
Tal acción en abierta oposición al espectáculo de la desfiguración violenta, oponiendo la práctica de lo solidario y la consideración de los otros. Estrategia 2. Negación de la condición de SOE en la que los estados nos colocan a la ciudadanía, es decir, designarnos en tanto solo mantenimiento biológico. Por el contrario, lo que se reafirma es la posibilidad de disentir y desplegar campos simbólicos capaces de advertir que otro orden es posible, que no solo somos carne de cañón, también somos capaces de imaginar y generar solidaridad y acompañamiento. Estrategia 4. Operar a favor de la colectividad y en contra de la repugnancia hacia el otro, contra la indistinción de la víctima, la reducción de su humanidad a un simple conjunto inerte de desechos. Última estrategia que voy a tratar. Generar otros tiempos de la emancipación, aquellos en los que se vive a partir de otros ritmos, fuera de los establecidos por la institucionalidad en que se constituyen en mutaciones efectivas del paisaje de lo visible, lo decible y lo pensable. Pues estas son algunas de las estrategias. Hasta aquí lo dejaría para dar paso a las siguientes participaciones. Muchas gracias. Rocío, muchas gracias, Rocío. Como quedan un minuto y medio, te quería proponer que nos vuelvas a mostrar las imágenes del principio para poder verlas ahora a la luz de lo que has leído. Me parece que sería bello. Si te queda fácil, si no... Tienes el micrófono cerrado. Gracias. A ver, ahora sí, ahí va la... ¿Lo pueden ver ya? Ahora no, ahora se salió de la presentación. Antes estábamos, pero no te escuchábamos. Uy, qué barbaridad. Compártelo otra vez. Sí, lo voy a compartir otra vez, pero un segundo. Que tengo abiertas muchas pantallas. Uy, no me deja. Bueno, si quieren, y después hay otro momento para no quitarles el tiempo, porque ya no puedo regresar. Están de rebeldes mis imágenes. Bueno, pero si quieren, al finalizar las puedo volver a poner. Eso, vale, hacemos eso, perfecto. Mientras tanto, bueno, voy a presentar a Fátima ahora y también les recuerdo que a medida que vayan surgiendo preguntas, si quieren pueden ir poniéndolas en el chat para poder ir recogiéndolas también. Bueno, vamos a pasar entonces a la presentación de Fátima Costa de Lima. Fátima es profesora titular del Departamento de Artes Escénicas y actual directora de ese departamento, y es profesora también del programa de posgrado en teatro del Centro de Artes de la UDESC, Universidad de la Provincia de Santa Catarina en Brasil. Integra la línea de investigación Imágenes Políticas y coordina el proyecto Imágenes Políticas en el Carnaval y en el Teatro y el programa de extensión universitaria NEGA, que significa Negras Experimentaciones Grupo de Artes, así como los grupos de investigación Imágenes Políticas, Poéticas Políticas de la Escena Contemporánea con Stefan Baumgartel, e Historia y Arte Imágenes Políticas con Ana Lucía de Oliveira Vilela. Integra el Núcleo de Estudios Benjaminianos
que une investigadoras e investigadores brasileños que tienen como referencia teórica el pensamiento crítico de Walter Benjamin, y es miembro de REAL, la Red de Estudio de Artes Escénicas Latinoamericanas. Es actriz, escenógrafa y vestuarista de los colectivos teatrales Inclasificables e Imbroglio, y ritmista del colectivo carnavalesco Bloco Africatarina de Florianópolis. Hoy nos va a presentar La muerte morida y matada, pandemia, carnaval y teatro negro en Brasil. Así que te damos la bienvenida, Fátima. Ya. Gracias, Alejandra. ¿Me escuchas? Te escuchamos bien y te vemos. Está bien. Entonces, buenas tardes a todos. Gracias, Alejandra. Gracias, Gustavo, por el coloquio. Voy a intentar hablar en el tiempo y para eso voy a presentar algunas imágenes. ¿Las ven? ¿Se ve? Sí. Sí, ahí la vemos bien. Está bien. Entonces, a ver si lo pongo del comienzo. Bueno, les pido perdón por mi portuñol. Si no entienden algo, pueden preguntar o quizá después en la discusión. Bueno, empiezo. Empiezo con los números actuales de la COVID-19. El planeta suma hoy más de 160 millones de contaminados por la enfermedad y se acerca a 3.500.000 muertes. En América Latina ocurrió el 25% de esos casos en un total de más de 1 millón de personas muertas. De esas muertes, 430.000 ocurrieron en Brasil, país en que se morían más de 4.000 al día en el comienzo de abril y hoy cerca de 2.500 todos los días. Dice el Observatorio de América Latina y Caribe que vivimos dos crisis juntas, la crisis de la salud y la crisis humanitaria. Por eso, algunos científicos no hablan más de pandemia, sino de sindemia. Muertes masivas que acontecen no solamente por contaminación del coronavirus, pero por la combinación de su efecto mortal con las medidas tomadas o no por los gobiernos nacionales para combatir al virus. En Brasil, el actual gobierno se presenta a sí mismo como negacionista. En más de un año, casi no vimos medidas de combate a la COVID-19. Por ejemplo, casi nunca fueron decretados lockdown y cuando decretados dejan de fuera la población trabajadora que en ese país es compuesta en su mayoría por indios, negros y pobres, como mostró el carnaval de 2019 de la Escola de Samba Mangueira. Si la crisis de la salud de 2020-2021 no fue combatida por el gobierno del genocida, asesino, racista, machista, LGBT-fóbico, transfóbico, etarista, gordofóbico y todo lo que puedan imaginar, que ocupa la silla de la presidencia de la República Federativa de Brasil desde el año de 2018, se puede decir que la crisis humanitaria la vive esa mayoría desde hace 5 siglos. Eso lo demostró la Escuela de Samba Paraíso de Tuiuti en 2018, con el desfile del tema mi Dios, ¿estará extinta la esclavitud? Pregunta a la que ese carnaval respondió, no. Lo corrobora Mangueira, que en 2019, en un homenaje a Marielle Franco, asesinada en 2018, cantó en el Sambódromo. Desde 1500 no hay, otra vez, desde 1500 hay más invasión que descubrimiento. Ese desfile protestaba políticamente contra los libros de historia que leen nuestros niños y niñas en las escuelas, libros en los cuales Brasil fue
descubierto por Portugal. En síntesis, lo que dicen esos temas carnavalescos es que Brasil no fue un hallazgo de un bando de colonizadores y ni se ha acabado la esclavitud en ese país colonizado que aprisionó, torturó y mató masivamente indígenas y negros. Las primeras víctimas de esos genocidios fueron los pueblos indígenas que ya habitaban estas tierras milenios antes de llegar los europeos, pero no se consideran sus dueños. Como dice el doctor indígena Tupinambá Caseangatú, no somos propietarios de la tierra, nosotros somos la tierra. El otro pensador indígena, David Copenaua, chamán de la etnia Yanomami, dice que su pueblo, así como casi todos los pueblos amerindios, tienen lenguas y costumbres, modos de pensar y de vivir en el mundo muy distintos de los que entendemos como nacionales. Los pueblos originarios no respetan las fronteras impuestas por la colonización. Si escuchamos lo que dicen sus voces, a lo mejor vamos a entender que, más que brasileños o venezolanos, en el caso de los Yanomami, somos latinoamericanos y ellos, mejor diciendo, son de Abya Yala. En su libro La caída del cielo, Copenaua afirma que la shawara es lo que más les da miedo a su pueblo. La shawara es la epidemia que trae el hombre blanco cuando entra en contacto con los pueblos originarios. La COVID es, pues, una shawara, pero no la única. Las enfermedades que los blancos cruzan el gran lago Atlántico para matar los pueblos originarios hace 500 años. Es decir, para ellos, la COVID no es la misma novedad que para la blanquitud urbana brasileña. Tampoco lo es para la población negra de Brasil. Los blancos colonizadores no trajeron solamente shawara en sus botes, en sus navíos. No sé cómo se dice en español. ¿Navío está bien? Sí. Sí, navíos. Gracias. Trajeron también millones de personas negras de África tiradas en los sótanos de las carabelas portuguesas, nombradas tumberos. Tumbero, una palabra que proviene de las tumbas, donde se entierran los cuerpos muertos. La población africana entonces llegó en la colonia portuguesa puesta en hierros y cadenas para trabajar esclavizada en la construcción del país. Son ellos y ellas los ancestrales de la población de mayoría negra y pobre que vive hoy en las favelas de Río de Janeiro y muchas otras ciudades brasileñas. Eso lo vimos en el desfile de Beija-Flor desde 2018, que la Escuela de Samba llamó de Abandonados. Hablé hasta ahora del arte carnavalesco para mostrar que, para la mayoría de la población brasileña, las muertes masivas por COVID son nada más que un genocidio de los tantos que matan de muerte matada. También el Teatro Negro de Brasil, hecho por artistas negros y negras, con temáticas de interés de la población negra, como lo es el racismo, denuncia y protesta contra la muerte matada. Pero esa muerte es, en las culturas negras, lo opuesto de otra muerte, la muerte morrida, la que da a los vivos una fuerza especial, el axé. El axé es la fuerza de la gente de los terreiros afro y de los sambistas del carnaval, como bien lo describe la política de vida do encantamento y la pedagogía da encruzilhada. Las encruzilhadas son los cruzamientos de las calles donde el pueblo de Candomblé, Umbanda, Jurema, Mina y de tantos otros cultos ancestrales populares y negros de Brasil dejan sus ofrendas, sus ofertas a los orixás. Los muertos y muertas morridos, no los matados,
participan de la gran comunidad de vivos y muertos que integran esas culturas. Para esas culturas, la muerte no es el fin. Mismo después de acabada su vida, los muertos siguen dialogando y bajando, es así que se dice en portugués, baixam, bajando en las casas de Macumba, a donde traen la fuerza ancestral del axé, de que los vivos tanto necesitan para resistir y para sobrevivir, es decir, sobrevivir para allá del genocidio histórico y social, y a eso sirven casi siempre su arte y su cultura con su teatro y su carnaval. Es de eso que habla la obra de teatro negro Harina con Azúcar, o es un título grande, Harina con Azúcar, o sobre la sustancia de niños y hombres, escrita y actuada por Gé Oliveira, del Coletivo Negro de São Paulo. Para construir la obra, el grupo teatral investigó la vida de 12 hombres negros. Uno de ellos dice en la escena: ¿ya escuchaste aquel silencio que trae la muerte? Aquel silencio de después. Estar en el mundo es algo que me mueve mucho, pero mejor derramar ahora lo que todavía tengo de vida a tener que gotear en el corazón en aquella CTI de hospital. Basta de cavar la cueva. Eso que fue escrito en 2016-17, no podríamos decirlo hoy todos, no solamente los indios negros y pobres. Los hombres adultos de Harina con Azúcar vencieron, o sea, de alguna manera sobrevivieron, pero con eso vencieron también el destino del niño de otra obra teatral, Agujeritos, de Johnny Salaberg, a ver si pasa, pasó, de Johnny Salaberg, puesta en escena por el grupo Carcaças de Poéticas Cênicas de Poéticas Cênicas. Esa obra habla, desculpa, esa obra habla de la muerte matada de un niño negro de la periferia de Guaianazes. Su madre le pide que salga a comprar el pan, él se va y en el camino es sorprendido y perseguido por la policía que, mientras dura la obra, lo va matando a tiros. El primer tiro voy a volver, lo va matando a tiros. En una escena, el niño encuentra un vagón lleno de otros niños como él y dice: el primer tiro acertó la esperanza de un haitiano. El segundo tiro perforó la fuerza de un cubano. El tercer tiro entró en las costillas de un etíope. El cuarto tiro cortó la oreja de un liberiano. El quinto tiro encontró la espalda de un mozambiqueño. El sexto tiro acertó el coraje de un jamaicano. El séptimo tiro perforó el riñón de un nigeriano. El octavo tiro rasgó la saudade, no tengo cómo traducir, de un ganés. El nono tiro destruyó la chance de un angolano. El décimo tiro golpea mi pecho y abre más uno entre tantos agujeros en mi cuerpo. Mientras sigue su carrera de un realismo fantástico mortal, el niño gana alas y vuela. Pasa por favelas de Brasil, América Latina y África, con su cuerpo lleno de agujeritos abiertos por las armas y los tiros de la policía. Al final, él vuelve a su casa, donde ve en la ventana a su madre. Ella ya no puede verlo. Mira su cuerpo muerto en el suelo. Como dice un samba viejo de Brasil, está lá o corpo estendido no chão. El mundo negro viene al escenario teatral también en la obra Preta Porté del Coletivo Negra de Florianópolis. Las actrices negras
cuentan el día a día violento de las mujeres negras en Brasil. Igual que el colectivo negro, ponen en la escena la canción capítulo 4, versículo 3 de la banda de rap Racionais MCs, que dice, en Brasil, letra de la música, en cada 4 personas muertas por la policía, 3 son negras. La actriz y dramaturga negra Grace Passou, en su obra Mata tu Padre, sitúa mujeres migrantes en São Paulo, la capital del capital brasileño. En esa ciudad, ellas son explotadas en subempleos y sufren violencia de toda suerte. Son mujeres hambrientas que crían solas a sus hijas, son medias brasileñas que sirven la comida en la mesa de la burguesía mientras no tienen casi nada para servir a su propia familia. Al final de la obra, la Medea brasileña de Grace Passou dice, ese es el acto más maternal que puedo dar a ese mundo lodoso, vendido, injusto, capitalista, militar, patriarcal. Ese es el acto más maternal que puedo dar a ese mundo, mis hijas, ser una mujer indomable. A seguir, al final, hay solamente una rúbrica que dice, Medea apunta su ametralladora hacia la audiencia, blackout total, tiros ensordecedores de ametralladoras. Grace Passou vive en Minas Gerais, la provincia de donde Portugal, la metrópoli, los colonizadores, históricamente robó oro y piedras preciosas. Allí, hace pocos años, acontecieron las tragedias de Mariana y Brumadinho, ciudades con partes soterradas por avalanchas de residuos tóxicos provocadas por compañías mineras de capital internacional que extraen montañas de hierro a cambio de vidas insalubres. La extracción de hierro y la producción de residuos también matan las tierras indígenas. Y para los pueblos originarios, matar su tierra es lo mismo que matarlos a ellos mismos. Aislado en las tierras de Valle de Rio Doce, ahí de donde pasa este río, que pasa por Mariana y pasa por Brumadinho, con su etnia Krenak, durante la pandemia, el líder político indígena Ailton Krenak manda su mensaje al, cito, pensamiento vacío de los blancos que esclavizaron tanto los otros que ahora necesitan esclavizar a sí mismos. Cierro la cita. Según Krenak, los pueblos indígenas resisten para, cito, escapar de esa captura, pues, ¿quién, como él, no se rinde al, citación, sentido utilitario de la vida, crea un lugar, un sitio de silencio? Por eso, durante la pandemia, para los Krenak, cito, resta vivir la experiencia del desastre y del silencio. Pues esa es una imagen de la chacina de Jacarezinho que pasó semana pasada en Río de Janeiro. La policía se carga un cuerpo. Pues la COVID es más un genocidio de indios, negros y pobres en un Brasil en que, como dice Gé Oliveira, el actor y dramaturgo de Harina con Azúcar, lo cito, cuando no matas mueres en los pasillos de los hospitales, en la calle, en los bares, en los callejones de las favelas donde se realiza el espectáculo. Gracias.
Muchas gracias, Fátima. Bueno, voy a dar paso a Stefan. Stefan Baumgartel es profesor asociado de la Universidad del Estado de Santa Catarina. Dicta clases en el área de Historia del Teatro, Estética Teatral y Dramaturgia. Es idealizador y coordinador del proyecto Encuentro con Dramaturgos de la UDESC, que invita regularmente a dramaturgas y dramaturgos brasileños a dar conferencias y a administrar talleres. Como investigador se interesa principalmente por la escritura teatral brasilera contemporánea y por modalidades no miméticas de poner en escena textos teatrales, pensando los procedimientos poéticos textuales y escénicos como posibles estructuras sintomáticas de su contexto social y al mismo tiempo gestos de intervención en ese contexto. La ponencia de Stefan, voy a leer el título, está en portugués la ponencia, ¿verdad? Voy a leer el título en portugués. Mimicries não dramáticas como práticas descolonizadoras, perspectivas críticas sobre a relação entre enunciado e modos de enunciação em alguns textos teatrais do autor amazoense Francis Matson. Mimicries no dramáticas como prácticas descolonizadoras, perspectivas críticas sobre la relación entre enunciado y modos de enunciación en algunos textos teatrales del autor amazónico francés Francis Matson. Gracias, Stefan, tienes la palabra. Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos. Eu vou falar mais ou menos em portunhol, quase em português, eu penso, pero vamos ver como funciona. Eu não preparei uma apresentação visual, eu vou falar a modo antigo acá e, bueno, assim, quando volvi a meu título, eu pensei que quando propus o título que eu queria naquele momento provavelmente tratar de duas problemáticas. Uma é a problemática do decolonial ou do pós-colonial e a outra é a problemática de mimicry em la escrita teatral. Vamos ver como me salgo acá com esse duplo enfoque. E, de certa maneira, sim, minha ponência é complemento a lo que dijo Fátima. Eu quero começar com exemplo da problemática, que a problemática é como uma prática de escrita teatral se expõe e se problematiza como situada en la dramaturgia brasileña, como estoy buscando elementos o ejemplos que apresentan esas estrategias. Y la dramaturga negra, actriz Gracie Passot, escribió un texto que no solo en el primer momento, mas casi hasta el último momento de la escrita del texto y de la presentación que ella misma hace, es la actriz en escena, el texto es una voz desencarnada, una voz que se fantasía en un montón de relaciones, un montón de brincadeiras, de chistes o de juegos lingüísticos, y siempre se recusa a reconocer que ella está en un cuerpo. Y cuando al final del texto de la presentación tiene que reconocer que está situada en un cuerpo de una mujer negra, ¿qué quiere decir? Se calla. Y claro, es un elemento paradójico, porque esa misma mujer se apresentó el tiempo todo hablando, dando voz a esa voz desencarnada. Pero yo pienso que es un buen ejemplo de la problemática, pero yo quería analizar
esa problemática en algunos textos del dramaturgo amazonense Francis Matson, quizás también porque él está un poco más cerca de mi problemática personal, que es siendo un alemán, o sea, un europeo, a veces llamado de eurocéntrico, que yo no sé lo que es, pero yo, bueno, pero entonces un europeo plantado en Brasil hace 20 años. Y entonces es un poco el contexto tanto biográfico, empírico, cuanto poético de la problemática. Y entonces son cómo se puede hablar de un punto dentro del discurso hegemónico que al mismo tiempo quiere ser un punto de partida para una resistencia. Como hablar, un poco como Spivak, pero yo no volví a leer, si el subalterno puede hablar, pero es un poco esa problemática. Y bueno, yo no voy a entrar mucho en la problemática entre el postcolonial y el decolonial, el pensamiento decolonial hoy. Para preparar y pensar un poco esa charla, yo fui a leer, claro, el texto de Homi Bhabha sobre mimicry, pero me di cuenta que en ese texto de Homi Bhabha hay esa palabra mimicry después de proponer el título, y dos textos de Walter Mignolo, el texto sobre desobediencia epistémica, la opción descolonial o el significado de identidad en política, y un texto más reciente que se llama Pensar el descolonial hoy. Y lo que me interesa, obviamente, en esta teoría o en ese embasamento teórico es esa relación tensa, contradictoria, de introducir un elemento subalterno, migrante, no interior de una realidad hegemónica, en el interior de un uso del lenguaje establecido por una gramática que el subalterno necesita hablar. En Homi Bhabha, obviamente, es una estrategia, en primer lugar, de los colonizadores, no de los colonizados. Pero lo que me interesa es también hasta qué punto se puede construir por medio de una poética ambigua, asumidamente contradictoria, implicada en la gramática social, lingüística, política, hegemónica, un gesto desobediente en relación a esa gramática dominante. Y ese es más o menos lo que Walter Mignolo propone como desobediencia epistémica. Es un tipo es una estrategia que al mismo tiempo, a mi punto de vista, es una estrategia de impotencia, pero una tentativa de transformar esa impotencia en una potencia. No es una expresión de impotencia, también es una expresión, yo creo, es una estrategia de sobrevivencia y es una estrategia que causa una cierta esquizofrenia, tal vez, a veces. Bueno, ¿cómo es la situación de nuestro autor amazonense, amazónico, Francis Matson? Nos tenemos que pensar un poquito rápidamente la situación colonial riberiña alrededor de Manaus o en Amazonas. Y especialmente la situación de la familia de Francis Matson, que él me dijo que eso es un dato importante para su escrita. Bueno, el contexto colonial, digamos, moderno, europeo, blanco, llega a ese lugar, los ríos de Amazonia, por medio de los migrantes nordestinos. Migrantes nordestinos, muchas veces de origen portuguesa, española. En caso de Francis Matson, llegó a través de su madre, que es hija de judeos, que ninguém sabe por qué llegaron así, y semi-analfabeta. Entonces,
es una clase o es un grupo social que al mismo tiempo en la cultura colonial pertenecía a los oprimidos, digamos. Cuando llega en Amazonia, lleva la cultura de los colonizadores. Entonces, esses ribeirinhos, eles pertencem tanto ou eles passam pela experiência de serem oprimidos e, ao mesmo tempo, em relação à população indígena, por exemplo, e também a todo o contorno da natureza, são os colonizadores. Dado a esse foco, há bastante violência em las comunidades e, sobretudo, racismo e machismo, pensamento patriarcal em los hombres muito forte, e esse vai ser o foco de los textos que eu quero apresentar rapidamente, que é tipo de trilogia de la familia. Bueno, entonces, vamos a decir entonces, el gesto decolonial en este contexto es tiene que sobre todo, en primer lugar, un gesto de patriarcal, un gesto en que los hijos de esos inmigrantes se distancian de sus padres. Bueno, ya así. Y hay otro dado para pensar esa dramaturgia, que es la situación de esa población cuando se tornan artistas. ¿Cuáles son las tradiciones, vamos a decir, las tradiciones como así hasta poquísimo tiempo, los artistas teatrales se formaron como autodidactas, así participando aquí en los tiempos antiguos, entrando en grupos de actores más antiguos, aprendiendo con la práctica, y generalmente era ese teatro de origen popular ibérico. Pero hace más o menos 15 años, 20 años, no máximo 15 años, abrieron los cursos universitarios, por ejemplo, de artes escénicas, y los profesores vienen de ¿dónde? En la gran mayoría de São Paulo y Río de Janeiro. Entonces se creó un tipo de teatro contemporáneo, una modernidad que es colonial, dentro del contexto amazónico, hacer un teatro de resistencia, un teatro decolonial, tiene que llevar en cuenta esa situación. Pero es claro que esos grupos también en su entorno viven todos los impactos de la economía extractivista, capitalista, en la región. Entonces, tampoco se puede simplemente ignorar que hasta un cierto punto las poéticas tradicionales ibéricas de un teatro más popular ibérico tal vez no pueden expresar la alienación, la anonimización de las figuras en los contextos sociales. Bueno, es un poco para situar la escrita de ese autor. En su último texto, en el tercer texto de esa trilogía, Alice Músculo, que es una niña que decide matar los hombres de la vila porque sufrió un estupro, no solo uno, más varios. En otro momento, ella se pregunta, no, así, tengo que hacer así, la situación. El personaje que es su mamá, ela dice, ya fui mastigada por la Europa. O sea, ela es, fin de cita, ela es fruto de una acción de estupro, tanto literal cuanto metafórica, por parte de la cultura europea y de su patriarcado. Y la propia Alice se pregunta qué es nós que mora entre mato y río, que vive entre la floresta y el río. ¿Dónde está mi lugar?
básicamente, ¿no? Bueno, ¿cómo entonces en esta situación se puede articular en la escrita una desobediencia epistémica? O preguntado de otra manera, puedo identificar en los textos de ese dramaturgo algo como una desobediencia epistémica y contra qué, vamos a decir, sistema o dentro de qué sistema epistemológico y poético esa escrita se presenta como desobediente. Y bueno, dado el tiempo, apenas quiero presentar 2 o 3 dados. Un dado es el nombre de la compañía, que él es fundador, director y el dramaturgo principal. El nombre de la compañía se llama Soufflé de Bordeaux Company. Soufflé, todos sabemos que es un soufflé, esa comida de origen francesa, deliciosa, leve, suave, un poco refinado porque es no tan fácil de hacer. Bordeaux es un pez que vive sobre todo en la lama del río Amazonas. Es un pez que no se valoriza. O sea, ellos hacen del Bordeaux, del pez que no se valoriza, que se usa tal vez para hacer una sopa, para cocinar y jugar fuera apenas el gusto fica. De ese pez se hace un soufflé. Pero no se llama compañía, se llama company. Entonces hay una alerta que mesmo así hay una problemática de mercado, hay una relación con la presencia de la fuerza americana, inglesa en la Amazonia. Entonces hay esa justa posición como una estrategia de, en primer momento, no construir un gesto decolonial, pero tal vez postcolonial. Un gesto, como dice Homi Bhabha, que de cierta manera ridiculariza la cultura dominante y también la cultura, mas también problematiza la relación, ese gesto de mimicry. Bueno, no tengo más mucho tiempo, mas así, esse aqui talvez eu vou compartilhar. Apenas están viendo, ¿no? Dois trechos. El primer trecho, la primera cita es de un texto que se llama En casa de Francisco, Antonio es rey. Antonio es el padre y todos los chicos y todas las mujeres, todas son Francisco. Entonces es una idea de marcar el patriarcado y también de marcar la desindividualización de los subordinados. Hay un rey, el patriarca y los otros. Por eso es persona 00, persona 01 y persona 00. Pero la segunda vez la persona 00, ela es femenina, la primera es el padre. Y ahora Fátima va a entender, pero no sé cómo hay una sintaxis que no es totalmente correcta o funcional dentro de la sintaxis oficial. Sou uma espécie de bodó comedor de margem. É de lama que vivo, é de caoutchouc que sobrevivo. Eu nunca fui seco. Sou duro e cinza comedor. Sou pai. É a fala mais gramaticalmente correta. Elijo. Nós fomos ensacados plástico, enviados no pau de arara, comendo bolo sovado por mulher canhota. Aí toda cada frase é como um soco. Eita, corpo deitado morado, em tela de sapé, à margem de uma cidade, banhada de rio podre lodo. Lodo é lama também. Você se diz pai, mas é um cacho de homem. Um buraco ovado negro comedor de contexto. E, de novo, pessoa 00. E, de hecho, quando eles hicieron esse texto, Francis dijo que muitas vezes ni los actores en la escena, en el flujo, sabían si ellos son el hijo, la madre,
la mamá, la esposa, o como si solamente el papá era claro. Y yo voy a volver a ese punto para cerrar. Bueno, y en el texto Alice Músculo, que es el texto, el último texto de la trilogía, y es el texto tal vez más como una propuesta de superación o de emancipación más clara. Los otros textos, y eso es un dos puntos que me interesa a discutir, pelo menos después en el ensayo escrito, hasta qué punto esa escrita de mimicry es una, ¿cómo llamar eso? En vez de atacar o en vez de denunciar claramente el síntoma o el problema, él apenas repite en un montón de gestos lingüísticos el problema. Pero bueno, la última cita al final es de Alice. Nunca pensé en teoría y práctica como las mujeres que hablan aquellas lenguas extrañas, europeas. Quien me enseñó ser o alfa y omega fueron los animales. Esa multitud de animales de esta floresta verde, o flora verde. Todos viven, todos moram dentro de mí. Eu criei uma vagina equatorial. Bueno, y para cerrar esa problemática un poco, si pensamos las estrategias de desindividualización, también estrategias que no están claras aquí, pero hay momentos de fragmentación, estrategias sobre todo esa desindividualización y deshumanización. Nos podemos asociar esas estrategias a una realidad capitalista neoliberal contemporánea. Una fragmentación del individuo hasta un punto casi no esquizofrénico, ¿cómo es? Con P. Bueno, paranoico, no, paranoico tampoco. No importa ahora. Pero hay sí, la presencia el tiempo todo de referencias al Amazonas y al mundo amazónico, al mundo de la naturaleza, y tal vez es importante saber que el río Solimões, que es el río que entra, se junta con el río Negro, donde vive la familia y el grupo, es el río nuevo, es el río que destruye, es el río que constantemente lleva las casas de las aldeas. Entonces hay una transformación que viene de un otro contexto, que es la vagina ecuatorial, la vagina de la floresta verde. Entonces, tal vez vamos a fechar eso. Lo que presenté aquí es más un esbozo del contexto. Yo pienso que para cerrar, esas figuras en los textos no son sujetos esclarecidos, no tienen un proyecto de revolución transparente, vamos a decir así. Hay una ceguera, por un lado, hay una violencia ciega hasta cierto punto también en esos textos, pero en esa ceguera hay una fuerza productiva vital también que se submete ni al patriarcado establecido, ni a las poéticas neoliberales o las poéticas del eje San Pablo-Río de Janeiro, y tampoco a la poética de un teatro popular, de una fácil comunicación con el público. Y es, de cierta manera, entonces, para mí, una dramaturgia que presenta todos los dilemas, contradicciones de una existencia sin resolverlas. Y yo pienso que eso es su lugar y su valor y la importancia de volver a ella y refletir sobre ella. Gracias. Muchas gracias, Stefan.
Bueno, aquí todas proponían posibilidades para la palabra que estabas buscando: perverso, psicótico, esquizofrénico. Sí, va así formándose una mente colectiva para buscar una palabra. Psicótico era lo que estaba buscando. Bueno, muchas gracias a los 4 ponentes por esas presentaciones. Yo voy a dejar, no sé, dejo el chat abierto por si quieren hacer algunas preguntas o prefieren en este momento alzar la mano y si tenemos una pregunta así sobre el vuelo, atraparla para que quien quiera preguntar lo haga directamente, no pasando por el chat. Mientras se van animando, yo quisiera hacer como un traceo general de las presentaciones y poner quizá un punto de discusión que me parecía interesante pensar cómo yo podría agrupar de alguna manera las 3 primeras ponencias, la de Pablo, la de Rocío y la de Fátima, pensando en como una lógica de la persistencia de unas memorias y de una resistencia, vamos a decir, muy frontal a un orden que es un orden necropolítico, que está, digamos, sustentado bien sobre la fuerza del el monopolio de la fuerza del Estado, en el caso chileno, o sobre la violencia sin un agente muy claro, la violencia del narco y del Estado combinada en el caso de México, o esta violencia que es lo que hablábamos en algún momento en Real, que era la necropolítica, ¿cómo decíamos? Creo que Mauricio usaba una palabra que era como una necropolítica solapada, ¿no? Que no se deja ver, pero que es el desdibujamiento del límite entre dejar morir y hacer morir, ¿no? Que es esa, la muerte matada. Y en cambio, entonces agruparía estas 3 presentaciones, aproximaciones a distintas formas a una pregunta sobre el arte, sobre lo que puede hacer el arte de cara a esta realidad, en ese sentido de una confrontación muy frontal que tiene sus anclas en la persistencia de la memoria o en la activación de la memoria en los cuerpos, en los espacios, en la fiesta. Y luego pensaba en la presentación de Estefan como esto que él habla ¿cómo se llama? Francis Matson. Pensaba que no se daba en esa confrontación tan frontal, sino más bien como en un lugar de la negociación, ¿no? De estar como en una situación quizá un poco más incómoda, más indefinida, en relación con estos poderes, que son poderes, digamos, que quedan de la colonia. Y bueno, quería preguntarles cómo podrían ustedes también entretejer eso. Yo, si no, pues preferiría darle la pregunta a los demás, la palabra a los demás, pero quisiera partir por ahí si alguno quiere reaccionar y luego si no yo puedo también hacer algunas preguntas que me gustaría dirigirles. Sí, Estefan. Andrea, ¿podemos ver las imágenes de Rocío? Sí, sería lindo poder verlas de nuevo porque las vimos muy rápido. Sí, voy ahora, bueno, sí. Bueno, adelante. Dejo de compartir. ¿Vemos? ¿Qué hago? Ahí estamos viendo tus imágenes. Bueno. Pues voy a aprovechar para mostrárselas con más lentitud. Bueno, pues esta es nuestra frontera norte de México. Aquí está Tampico, específicamente, y si ustedes ven, es el paso hacia los Estados Unidos. Por eso desde ahí se explica esta violencia tan fuerte, tan contundente.
Y Tamaulipas es un estado del que no se habla mucho sobre la violencia. De hecho, yo preparando las imágenes, que a continuación, bueno, esto es como digamos el ideal, ¿no? De la ciudad hermosa, portuaria, en el esplendor, pero tratando de buscar imágenes sobre la violencia o información sobre la violencia en la web, ya sabía lo que iba a pasar y es que no iba a aparecer, pero de verdad, porque esa información está clausurada. Se puede acceder a información sobre la violencia en otros lugares, tienen una refinería, que eso es lo que quiero decir, y por eso, como otras ciudades en América Latina, se vuelven centros neurálgicos porque se disputa pues también el valor del petróleo, ¿no? También están las periferias, esos lugares que es otro tipo de violencia y que interesa mucho verlas. También porque este es el lugar de trabajo de Teatro para el Fin del Mundo. Estos son los espacios que se recorren, estas son las calles sin pavimentar, estos son los lugares que se les ganan a la delincuencia, porque este lugar es la Isleta Pérez, que yo mencionaba de alguna manera en el texto, y pues es el lugar donde estos lugares han sido disputados al narcotráfico. Es otra narrativa, o sea, la gente queda aprisionada entre la violencia, digamos, estatal, policial y la delincuencial, por otro lado, ¿no? Con escenas como estas, que yo he estado varias veces en distintas ciudades de Tampico trabajando y bueno, son escenas que verdaderamente nos conmocionan. Vivirlas, estar ahí, pues es otra cosa. Estas marchas que se han organizado, que bueno, también con ciertas distancia, porque algunas pues sí son manejadas también definitivamente desde la derecha. Es que esto se vuelve un caldo muy complejo. Y bueno, pues Teatro para el Fin del Mundo encontró, digamos, la única posibilidad que tenían eran esos materiales. No acceden a un teatro, no tienen producciones, no es, o sea, ¿con qué se va a construir? Y se va a construir con esto, con lo que es basura, literalmente, y que ellos, en la propuesta que intento transmitir, lo convierten en otra cosa. Este espacio, si pueden verlo, el edificio histórico del diario de Tampico, es el lugar de donde sacaron 20 toneladas, literalmente, el colectivo. Por eso hacía yo la afirmación en alguna parte que no se admiten imposturas, ¿no? O sea, el trabajo de desplazar la basura y convertir, transformar, tomar el lugar y disputarle a los grupos delincuenciales, pues es una tarea que no cualquiera hace. A mí me parece interesantísimo el trabajo que hacen, ya no dio tiempo de exponerlo, con el avión, y antes, hace muchos años, esto fue una acción que hicieron en diciembre del año pasado, y con el submarino desde hace años. De hecho, ahí creo que nació Teatro para el Fin del Mundo, que a lo largo de los años se ha construido una estética, pero una estética, pues digamos, a partir de lo residual. Y es que a mí me pareció importantísimo porque ellos han estado en algunos lugares, pero reproducen en la Isleta Pérez, en estos lugares de basura, digamos, estos lugares, y los llaman entonces así, ¿no? Entonces hay un lugar que se llama Bosnia, Afganistán, Sudamérica, Vietnam, y entonces de pronto cuando yo estaba ahí no entendía nada, porque de pronto decían, mañana nos vamos a Vietnam, vamos a trabajar en Vietnam. Yo decía, ¿cómo? O sea, a mí no me avisaron, yo tengo que ir, o sea, no traigo nada para irme a Vietnam. Y era ir a estos lugares, ¿no? Es algo durísimo trabajar en esas condiciones, pero se entiende mucho, creo, estando, habitando ese lugar, que por lo menos es la propuesta que yo intenté seguir. Y aquí están, por ejemplo, otros de los espacios en los que se han trabajado, y porque sí se encuentra eso, o sea, hay una latencia en estos espacios, en esto que para muchos es basura, que son ruinas, que son lugares a donde les salen huyendo, pues hay algo más, hay historias que se cuentan, hay sedimentos, hay materias de sobrevivencias, que definitivamente ahí Benjamin da una claridad. Y bueno, en esto, pues la presencia de las inmobiliarias, que mientras todos estábamos encerrados, pues aquí en México, en los últimos años hemos vivido una crisis porque verdaderamente se pretende todos los espacios, volver los espacios para la construcción, para el lujo,
para borrar también las historias y para construir una aspiración de país que no todo mundo comparte. Si ustedes pueden, vayan a esta página teatroparaelfindelmundo.com, que desde ahí es donde tomo varias de las imágenes. Y aquí, por ejemplo, está el manifiesto que ellos tienen sobre las ruinas. No sé si puse, no, ya no puse, pero hay una imagen que me pareció fuertísima, cómo negocian con la comunidad. Y en ese sentido hay una imagen donde está una excavadora literalmente casi encima de ellos, sacando los escombros y ellos leyendo su manifiesto de cómo construir memoria a partir de estos espacios. Y lo interesante, ya para finalizar, es que en estos espacios, bueno, esta estrategia que ellos le llaman catálogo de demoliciones, es un proyecto que va más allá, desborda, digamos, los límites de la escena, y ahora están interesados en dialogar y poner a disposición de arquitectos, urbanistas y demás este material que por supuesto tiene un sustrato de lo sensible, y lo cual me parece una apuesta pues interesante, cuando menos, que habrá que comentar y seguir, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, siempre está el tema del riesgo. Entraron a este avión que ya lo iban a destruir, está muy destruido, pero ya lo iban a convertir verdaderamente en fragmentos. Entraron de madrugada para que no pudieran ser vistos, y ahí también hicieron una acción. Yo les preguntaba, ¿esto lo hacen y lo transmiten o es algo donde la gente asiste? Y sí, la respuesta es, la gente asiste. Entonces eso me parece verdaderamente sorprendente. Esas eran las imágenes que... Gracias por pedirme que las contextualizara. Muchas gracias, Rocío. Bueno, voy a darle la palabra a Estefan, que tal vez quiera reaccionar a la intervención que hice antes. Sí. Yo solo quería añadir que me parece que la potencia y el escándalo tal vez también es que estos textos no funcionan si los grupos se cierran en su percepción tradicional. Los populares no entienden por qué es contemporáneo, es demasiadamente contemporáneo. Los contemporáneos no les gusta porque no es tan contemporáneo, etcétera, etcétera. Y ese es el lugar complicado, ese es el lugar que me interesa, y también tal vez, porque son textos llenos de violencia, no son tan lejos de las escenas de violencia, de escombros que Rocío mostró. Fin de contribución. Me gustaría hacer una reflexión. Sí, Gustavo. Okay. Sí. Ayer yo hice una mención muy rápida sobre cómo la psicoanalista Marta Jerez San Bertín, que fue profesora de la UNAM durante su exilio de la dictadura, tiene su seminario anual, y ella tomó un concepto, el concepto de que Lacan en Litura Terre marca como litoral, y lo reemplaza el concepto de frontera por el de litoral. El concepto de litoral, Lacan juega con litura, litera, letra, litura como basura, como resto. Es muy interesante para trabajar todo lo de Rocío, porque en realidad ya el tema del detritus viene de una obra de Beckett. Entonces, y la letra en Lacan es la huella en la memoria, es decir, es casi un elemento que no se puede borrar. Entonces, hay un complejo ahí de cosas muy interesantes. Yo por eso dije que había empezado a trabajar esto, no sé, lo voy a terminar este verano, en un trabajo donde estoy usando un poco las obras de Virginia Hernández, pero tal vez podría tirarme un poco a todo lo que Rocío dijo, porque ahí hay un material increíble. Y la otra cosa es que no pude dejar de convocar, porque acá algunos pusieron que les encantaba la palabra pepenadores. Cuando yo hice cuando la dictadura en Argentina termina y se funda la escuela de teatro, varias escuelas de teatro,
una en la Universidad de Tucumán, nos entregan a la facultad el teatro que había sido la sala donde la dictadura hizo sus grandes comedias musicales, El Hombre de la Mancha, My Fair Lady, pero los milicos la destruyeron completamente. Cuando hicimos un trabajo de montaje con los estudiantes y varios profesores, que tuve el placer de dirigir y que fue la matriz de todo lo que yo pueda hoy hacer y decir, montamos la obra de Yo también hablo de la Rosa, de Carballido, en la que aparecen los pepenadores, y por eso nosotros pusimos un poco las imágenes que Rocío mostró, me hizo el flash ese benjaminiano, yo lo que puse fue en el medio de toda la sala, toda la basura pusimos, y los personajes salían de entre los escombros de toda esa basura. Es una cosa que creo que ya Carballido de alguna manera había en parte planteado, y el texto, que además yo lo había unido un poco con el tema para hacer contraste de lo sublime con una música de Mozart. Y entonces era una cosa que mucha gente todavía recuerda, ese comienzo de la obra, de los chicos estos avasallados, pobrísimos, que hacen descarrilar un tren, pero todo surge del medio de la basura de la dictadura. Me hiciste recordar todo eso, Rocío, gracias. Muchas gracias, Gustavo. Me interesa mucho el concepto del litoral, muchísimo. Ya me voy a poner en contacto contigo para que me cuentes más, porque estoy dando vueltas desde hace tiempo. No logro construir algo, y yo creo que, bueno, por ahí podría ser muy interesante. El litoral tiene la ventaja de que tú tienes, a diferencia de la frontera, que es una línea que divide, el litoral es una línea también, pero tú no tienes la otra frontera, no tienes la otra orilla. Como si fuera, y tal vez no haya otra orilla. O sea, tú cruzas una línea y vayas a ver a dónde te vas. Por eso está relacionado no con la sexualidad, sino con las fórmulas de la sexuación, que tiene que ver con lo que Lacan va a llamar lo femenino, el no toda, afuera. Bueno, es un complejo. Pero podemos dialogar y hacer unos intercambios. Sí. Bueno, sí, desafortunadamente sí se nos acabó el tiempo en esta mesa, pero bueno, podemos seguir también la discusión en las mesas que vienen, que siguen justamente a las 4, ¿a las qué? 4 horas Montevideo. Y la siguiente mesa de Real es política de archivo, otros archivos. Y en esa podemos encontrarnos en unos 10 minutos. Les agradezco mucho a todos los asistentes, a Alejandro también por toda la logística técnica, y bueno, a todos los ponentes y a todos por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.